Ok, buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener un panel de discusión acerca de qué es más importante en la arquitectura hoy en día, si la forma o la función de un edificio. Y bueno, como una pequeña introducción, pues yo creo que todos sabemos que la arquitectura es algo que siempre va a estar cambiando, nunca vamos a tener un mismo estilo a lo largo de la historia, y por lo mismo antes en el mundo se le daba muchísima más importancia a la forma de un edificio y se ignoraba la función, y eso lo podemos ver reflejado en ciudades antiguas como Florencia o París, o ciudades que tienen una historia más rica en la arquitectura. Pero como dije, la arquitectura es cambiante, y con la llegada de la industrialización se han cambiado las necesidades de los seres humanos, y esto trae consigo cambios en los estilos de arquitectónicos también. El equipo está conformado por Adriana Moreno, que es experta en sustentabilidad, Paula Andrea Cantú, que es experta en economía, Miguel Gómez Padilla, que es experto en arte, y María Yarte, que es experta en la historia de la arquitectura, y yo soy el moderador, mi nombre es Jorge Burgos. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarle a Miguel Gómez cómo se define la forma y la función en la arquitectura. Bueno, pues empezando con función, la podemos entender que es el fin último para el cual sirve un objeto o un edificio. Esta me responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se necesita? Etcétera. Y la forma es la figura exterior de un cuerpo material sólido. Y el buen manejo de este llega a crear objetos estéticos, llenos, bellos y equilibrados, llenos de estética. Es por eso que tenemos que entender los principios básicos de la belleza para poderlos aplicar a nuestros objetos o edificios. Estos principios están sustentados en la naturaleza, entonces deja atrás lo subjetivo siendo algo objetivo, ya que al seguir estos principios básicos, el cuerpo humano llega a asimilarlos de una manera más orgánica y son más placenteros para uno mismo. Y tristemente, en el modernismo muchos arquitectos han dejado todos estos principios de belleza porque la economía les exige que no lo hagan. Entonces, es triste cómo hemos desvalorizado todos estos principios que a través de la historia, como dices en muchas obras, en todo el mundo se le ha dado tanto valor. Okay. Pues es interesante que tocaste el punto del modernismo, porque el modernismo fue cuando empezó la industrialización y fue cuando se le empezó a dar un cambio completamente al propósito de la arquitectura. Ya no se buscaba tanto la belleza, sino hacer espacios funcionales. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que va a ser para María Yarte, nuestra experta en historia. ¿Tú crees que el ser humano, en su afán de buscar una arquitectura funcional, ha descuidado la forma de los edificios? Bueno, yo quisiera empezar mi respuesta hablando del contexto histórico, ya que es lo que define la arquitectura a través de la historia. En la época que empezó el movimiento nazi y la Segunda Guerra Mundial, se dio un cambio de mentalidad, inclusive en la arquitectura. Se empezó el movimiento Bauhaus en Europa, de la escuela Bauhaus, y el foco de este movimiento es una manera de industrializar el diseño. El foco de él es el diseño que se dé para la mayoría. Entonces, para mí, con este foco surge la mentalidad de que le dan prioridad a la función que a la forma, ya que también con el contexto histórico que ya mencioné de la guerra, se le pierde mucho el valor al tiempo y la duración que van a tener las edificaciones arquitectónicas,
ya que no sabes si va a durar 5 años o ni siquiera se va a llegar a acabar por los tiempos de guerra. Entonces se empezaron a hacer edificios más fáciles, menos complicados, más funcionales, con el hecho pues sí, que nada más funcionen. O sea, se descuidó mucho la forma y la estética de los edificios porque no sabían si iban a durar. Y este movimiento se puede inclusive ver hoy en día cuando vamos en la calle caminando y volteamos a nuestro alrededor. Muchas veces lo que vemos son edificios cubos que no tienen mucho chiste, no nos causan impresión como nos causan impresión las pirámides de Giza o hasta el Museo Guggenheim en Bilbao. Entonces yo creo que el afán de crear espacios funcionales ha hecho que descuidemos la estética y la creatividad que tenemos como arquitectos. Okay. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es para Pablo Andrea, es experta en economía. ¿Tú qué crees que sea más rentable para un arquitecto o un constructor? ¿O qué crees que se venda más rápido? O sea, ¿un edificio bonito o un edificio que funcione? Bueno, principalmente yo pienso que toda persona tiene el derecho a gozar de una arquitectura que tenga la funcionalidad y la belleza, sin que el costo sea un problema en ello. Para los arquitectos contemporáneos, la eficiencia de recursos y la economía financiera no tiene por qué estar peleada con la satisfacción de los recursos del espacio y de la estética. De ahí es donde parten dos opciones. Una es irse por la función y crear un edificio que sea funcional y muy cuadrado, y pues ahí usar el dinero para los materiales constructivos que se van a utilizar en los espacios. Y la otra opción es irse más por la forma, y esas inversiones que dan los arquitectos es más utilizarla en pues, la creatividad y representar la armonía y la belleza en la fachada. Por lo cual, personalmente yo pienso que conviene más hacer espacios funcionales, ya que es más importante la relación del usuario con el espacio, porque es lo que se va a aprovechar y lo que se va a usar, o sea, es la comodidad lo que estamos buscando en un edificio, y eso es más importante que la imagen en sí. Okay. Y hoy en día, y bueno, pues a lo largo de toda la historia, tal vez siempre se ha buscado crear edificios de la forma más económica posible, pero esto me lleva a una pregunta para Adriana, que es la experta en sustentabilidad. ¿Qué efectos tiene el hacer un edificio económico con el medio ambiente? Pues yo creo que el primer error que comete un arquitecto hablando de sustentabilidad es utilizar materiales extranjeros. O sea, por ejemplo, traer acero de China o materiales solamente por cómo se ven de Italia. Y pues no toman en cuenta todo el proceso que toma traerlos en cuanto a económico, ambiental. Porque pues obviamente al país le conviene mucho más que el arquitecto consuma aquí que traer materiales del extranjero solamente porque va a costar menos. Al igual que pues, los materiales de la región normalmente están mejor preparados para pues, aguantar el ecosistema. Y en segunda es cuando se comienza a crecer la mancha urbana, ya que la mayoría de las constructoras, como Cali, las que ahorita están en su mayor apogeo, compran terrenos en el perímetro de la ciudad, súper lejos de toda la civilización, por tal de pues, gastar menos. Y al paso de los años son todos los terrenos que terminan siendo abandonados, que simplemente están contaminando el terreno, pero no se le da ningún propósito. La gente se da cuenta que no sirve y se empieza a regresar a la ciudad de nuevo y pues queda todo eso abandonado. Y pues es impráctico, volviendo a lo de la función. Y en tercera es que pues, no utilizan los métodos de ahorro de recursos, ya que no se le da la importancia que se debe, no se quiere gastar en esos sistemas de tecnología, pues para ahorrarse el dinero. Sí, bueno, eso es algo que pues, las desarrolladoras muchas veces pues, lo dejan a un lado simplemente por el bien personal, o sea, pueden hacer casas muy lejos, pero son lugares donde ni siquiera hay lugares a donde ir de compras o escuelas, entonces terminan regresándose a otras partes de la ciudad. Pero, Miguel, ¿tú crees que
la arquitectura sustentable que apenas está iniciando, al menos en México, ¿crees que pueda ser una nueva tendencia artística o arquitectónica que se pueda aplicar en las fachadas de hoy en día? Yo, por supuesto, creo que sí. Primero que nada, yo quisiera hacer una diferencia porque mucha gente lo confunde, y más con todo esto de que las personas piensen que tiene que verse visualmente llamativo, ¿no? Y yo quiero hacer una diferencia entre lo que es visualmente llamativo y lo que es estéticamente llamativo, porque creo que hay una gran diferencia que a veces no es fácil percibir. Para contextualizarlos a todos, quisiera poner como ejemplo el edificio de aquí, la licuadora. Ese edificio, tal vez hace 30 años lo veías y era el edificio más increíble del mundo porque la fachada era completamente de cristal, era completamente innovador. Y como pueden ver, al pasar de los años, este edificio dejó de ser un edificio original porque muchos empezaron a copiar este formato y dejó de ser un edificio que en algún momento se dijo que era visualmente llamativo a un edificio común, feo y corriente. Y yo creo que esto pasó porque se descuidaron todos estos principios de belleza y todo lo que son las proporciones, todos estos principios que están sustentados no solamente porque alguien dijo, no, sino porque están ahí expresados en la naturaleza. Digo, también por otro lado podemos ver arquitectura como París, que fue tomando en cuenta todos estos principios y al final obtuvo un resultado que todos los edificios de París son muy parecidos. Y no conozco a nadie que haya ido a París o que haya visto fotos de París y me digan que no es increíblemente bello. Digo, por algo tiene tanto éxito la ciudad. Pero regresando a la esencia de tu pregunta, yo creo que sí se puede mantener una arquitectura sustentable que de igual manera sea bella, siempre y cuando mantengamos un balance entre todo, ¿no? No dejando ciertos factores atrás. Okay. María, y después de lo que dijo Miguel y viendo toda la historia que tenemos detrás de la humanidad en la arquitectura, ¿crees que hoy en día por fin se está logrando llegar a un balance entre la función y la forma, o crees que seguimos igual que antes? Bueno, yo creo que sí, pero muy pocas veces. Lo que vemos en la mayoría son los opuestos, ¿no? O sea, ves un edificio muy funcional que carece de creatividad y no nos da un impacto visual, o ves algo muy orgánico, muy formal y que simplemente no funciona. Para poner un ejemplo, muchos conocen el edificio de Tadabando en la UDEM. Por afuera es impresionante, es enorme, es orgánico, nos impacta mucho, pero cuando entras es un conflicto de espacios. No, cuando yo fui, para llegar de un lado a otro tenías que bajar pisos, caminar hasta el otro lado del edificio, agarrar otro elevador en el otro extremo y luego subir. Eso, en mi opinión, no funciona. Entonces yo creo que eso es lo opuesto a lo que dije la otra vez, ¿no? O sea, se ha descuidado también la función. Es un balance de los dos. Sin uno no hay otro. Puede haber mucho de otro, pero siempre va a haber poquito del otro. Entonces, en conclusión, sí he visto que arquitectos logran tener edificios igualmente funcionales y estéticos, pero muy pocas veces. Es algo que no se ve mucho. Pues sí, es algo que pues, los arquitectos siempre han tenido ese reto de crear un edificio bonito, pero que a la vez funcione. Y esto me lleva a la siguiente pregunta para Paula Andrea. ¿Tú crees que sea posible crear un edificio que combine estas dos cosas y aparte no gastar más de lo necesario? Sí, yo creo que sí es posible. Así como dice Carlos González Lobo sobre la funcionalidad, es posible enfrentar el proyecto arquitectónico con una metodología de trabajo en donde se combine la modernidad que satisfaga las necesidades de edificación y cubra mediante recursos estéticos la parte esencial del ambiente y sensibilidad ante la manifestación artística. Es decir,
no se requieren grandes elementos ni materiales excesivamente caros, simplemente hay que entender lo que el usuario quiere expresar y los intereses de la persona. También, como decía Adriana, existen recursos alternativos y sustentables, ya que representan una nueva oportunidad para nuevas tendencias de hacer la escritura no solamente financieramente más viable, sino también estética en cuanto a las innovaciones y desarrollo de nuevos conceptos. Por lo cual se puede decir que la arquitectura ideal, como decía María, tiene que ver con un balance entre la forma y la función, y sí se puede crear económica. Muy bien. Adriana, la arquitectura sustentable, ¿tú crees que en México al menos no se ha expandido tanto por la falta de dinero o de recursos económicos o porque no hay suficientes arquitectos preparados para ese tipo de arquitectura? Yo siento que es más económico y bueno, como dice Juan Andrés, hay muchos métodos, pero pues la gente, las constructoras a lo mejor no se informan, porque pues no solamente existen los métodos de tecnología y también existen los pasivos, o sea, construir a favor del ecosistema. En México yo siento que sí hay muchos arquitectos preparados para construir arquitectura verde, pero pues no se les da la oportunidad, ya que pues el arquitecto no es el que decide si construye, sino es la constructora que lo contrata. O sea, él tiene que seguir las bases de esa compañía, por lo cual pues sí siento que sea un problema económico en base a la compañía que pues todavía no se adapta al reglamento. Por ejemplo, las bases que utiliza el IN para construir, siento que solamente lo utilizan, pues no sé, para concursos, edificios en específico, cuando en realidad debería ser un proceso que todos los arquitectos y constructoras deberían tomar, tener en mente al momento de diseñar. Hay que crear una cultura sustentable en nuestra sociedad que sea capaz de exigir a la arquitectura y al urbanismo un diseño verde. Sí, es interesante, y como habías mencionado antes, o sea, una forma de hacer arquitectura más amigable con nuestro entorno es usar materiales locales. O sea, ¿por qué los italianos usan su mármol? ¿O por qué la gente de la Ciudad de México usaba la piedra volcánica que ya tenía ahí? ¿Y por qué ahora estamos importando tanto de otros países? Lo cual pues, no es nada favorable económicamente ni al medio ambiente. Pero bueno, antes de concluir, vamos a pasar a una sesión de preguntas del público. Entonces, ¿qué es más valorado por las personas? ¿Que un edificio sea estético aunque no sea funcional o que sea funcional y no estético? Pues yo siento que las personas con el tiempo, a lo mejor en un principio cuando ven el edificio dicen qué bonito, pero cuando ya empiezan a desenvolver sus actividades, ahí es cuando se dan cuenta que en realidad pues, la belleza pasa a otro nivel y la función es lo más importante, porque pues de qué te sirve tener un edificio bello si al paso de los años no vas a poder trabajar bien en él. O sea, yo digo que hay que diseñar como para si fuera para un ciego, porque pues un ciego no va a poder aprovechar la belleza, pero pues le va a dar mucha importancia a sus actividades, cómo se desenvuelve ahí. Pues es lo que yo opino. Bueno, pues aquí todos tenemos un punto de vista diferente con el perfil que tenemos y la verdad yo pienso lo contrario. Pienso que lo estético es un gran valor que se ha visto reflejado a través de toda la historia, empezando desde las pirámides de Giza, en las cuales se pueden observar las proporciones áureas, por ejemplo, como el paleodismo, que se puede apreciar las proporciones y todo. ¿Cómo puede ser posible que a través de todo este legado de historia que nos está diciendo que la estética tiene suma importancia, o sea, todo lo que nos enseñaron, toda la historia, cómo no lo podemos tomar en cuenta? No porque nosotros pensemos en 50 años algo, no creo que le vamos a ganar a un legado de miles de años. Yo creo que tenemos que aprender de ellos, porque como alguna vez dijo Napoleón Bonaparte,
que el que no sabe su historia está condenado a volverla a vivir. Entonces creo que tenemos que aprender de ella. Y no nos lo dice una cultura, ni nos lo dicen miles de culturas y miles de... Pero bueno, te digo que hay dos perspectivas, ¿no? O sea, bueno, perdón, pero, o sea, como haber estudiado la historia, se hace que, bueno, mencionaste las pirámides de Giza, y sí, su función no tiene nada que ver con su forma, ya que, o sea, su forma es un triángulo y su función es de tumba. Entonces sí creo que va a haber muchas otras maneras de hacer una tumba mucho más fácil y rápidamente. Entonces sí, o sea, yo digo que estoy en medio, ¿no? Hay dos perspectivas. Que sí, el estético, además lo hemos visto a través de la historia, pero también hablando de cómo el tiempo avanza, ahora usamos diferentes materiales para construir, entonces, por lo que duran más los edificios. Entonces, últimamente hemos visto un surgimiento también en que se hacen espacios flexibles de acuerdo al usuario, como lo hacía Mies van der Rohe y Vulcan, que creaban espacios más o menos del mismo tamaño dentro de los departamentos, o sea, lo fraccionaban de igual manera para que el usuario lo adaptara a su función y a su uso. Entonces, al final del día, sí son las dos cosas. La historia nos dice una cosa, pero la historia más presente nos dice otra y el futuro también otra. Entonces, depende del punto de historia que escojas, es tener diferentes perspectivas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, ¿cómo se puede crear ciudades estéticamente llamativas si solo se toma en cuenta el valor de la funcionalidad? Bueno, yo personalmente creo que basándote en lo funcional puedes adaptar su función a una fachada llamativa. O sea, en los proyectos que hemos diseñado nosotros como arquitectos, encontramos la manera de que nuestro edificio sea algo diferente, que sea algo único, que no sea una copia de lo que ya existe. Entonces, lo funcional simplemente se adapta, o sea, vienen de la mano. Es algo que es un balance entre ambos para crear la arquitectura ideal. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que cuando hablas de ciudad y crecimiento te estás refiriendo principalmente a lo que es el urbanismo. El diseño urbano no tiene que estar ligado con lo estético. Esto viene más a algo que tú puedas apreciar con la fachada de un edificio, un espacio. Pero si estás hablando meramente de crecimiento en ciudad, como urbanísticamente, no tiene por qué haber algo. Bueno, también es importante hacer notar cómo los edificios a lo largo del tiempo, muchos van perdiendo su función. Por ejemplo, en varios países de Europa, lo que fueron iglesias góticas hace mucho tiempo, ahora son discotecas, son bibliotecas. Entonces se van adaptando dependiendo de las necesidades del ser humano, dependiendo de qué fecha estás hablando. Entonces, pues no siempre un edificio va a tener la misma función a lo largo de toda su vida. Y bueno, ya para concluir, me gustaría preguntarle a cada uno, pero dependiendo de sus puntos de vista, ¿cómo creen que se puede llegar a un balance entre la forma y la función? Bueno, pues yo pienso que uno depende del otro. Yo defiendo mucho la postura de que tiene que ser bello, porque es una postura que se ha perdido en las últimas décadas, pero también tengo que aceptar, tiene que ser funcional para que pueda servir. Uno no puede vivir sin otro. Esa es mi teoría. Bueno, como ya había mencionado anteriormente, en mi opinión la función y la forma van de mano en mano. Sin una no hay otra, siempre se van a relacionar entre sí. Entonces, yo creo que es subjetivo. O sea, depende del creador, o sea, es arte, el arte es subjetivo, entonces depende del balance de cada uno, depende del arquitecto. Para mí un edificio que es funcional, para ti no puede ser funcional, uno que a mí se me hace hermoso, a ti no puedes tener la misma opinión. Entonces yo creo que jamás vamos a poder llegar a
a un acuerdo entre todos los arquitectos de todo el mundo en si un edificio es perfecto en el balance de función o estético. Entonces, yo creo que no vamos a poder llegar a una decisión unánime, mundial, porque sí, depende de cada quien tiene su forma diferente de ver el espacio y de cómo funciona un edificio. Bueno, yo también pienso que es un balance, ya que a veces la forma, o sea, con tanta innovación, te pide pide mucha inversión innecesaria. Entonces siento que tiene que haber un balance entre lo funcional y la forma, porque tenemos que buscar la practicidad y la funcionalidad, y pues tiene que ser económico y sustentable, obviamente. Sí se puede limitar en ambos aspectos, solamente es aportar equitativamente de los dos y pues saber expresarlo a través de ellos. Y pues obviamente como arquitectos, si sabemos aprovechar y diseñar tanto la función como la forma, pues económicamente eso no debe afectar. Pues igual, o sea, la forma sigue la función. Opino que un edificio que es funcional energéticamente, que sea amigable con el ambiente, pues es muy fácil que sea bello. Pues como dicen mis compañeros, la arquitectura antigua yo creo que es un gran ejemplo de que antes se tomaba en cuenta el ambiente, la belleza, lo práctico, y deberíamos volver a tomar esas bases para el diseño, porque pues eso no solamente está ahí como historia, sino también es un ejemplo de que ellos ya pasaron por algo, ya experimentaron, ellos tomaban 1000 años de estudio para construir algo, no tardaban lo que ahora nos toma a nosotros diseñar algo. Ellos estudiaban cada aspecto del entorno, y pues sí, la forma y la función siempre van a ir de la mano. Y pues es importante decir que hoy en día las necesidades son muy diferentes a lo que la humanidad necesitaba hace varios siglos. Vivimos en un mundo donde nos domina la tecnología, entonces obviamente nuestra arquitectura va a estar adaptada a poder usar la tecnología, y pues la belleza es subjetiva. Habrá gente a quien les siga gustando las columnas clásicas y molduras, y otros a los que les gusta el cristal y el acero. Entonces yo creo que va a depender mucho del cliente y de la persona que esté pagando por el edificio, y es algo a lo que pues muchos arquitectos siempre van a estar peleados entre si un edificio es bello o no, y pues es un reto que siempre va a existir en la arquitectura, y quién sabe en el futuro cuáles sean las cosas que se consideren bellas, que probablemente no va a ser lo que hoy nosotros consideramos como algo estético. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Esto fue nuestro panel de discusión.